En esta ocasión revisaremos el tema hemorragias en la primera mitad del embarazo. Cuando nos encontremos frente a una paciente en la primera mitad del embarazo, vamos a pensar que si se da una hemorragia puede ser por aborto, por un embarazo ectópico o por una mola hidatiforme. En cuanto al aborto, es la interrupción o pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o con un feto expulsado con un peso menor de 500 gramos. Esto se puede extender hasta las 22 semanas cuando el peso del feto es menor. Por ejemplo, tengamos un feto de 300 gramos a la semana 21. Ahí también lo podríamos considerar un aborto. Es importante diferenciar aquí como dato adicional que embrión es hasta las 8 semanas cumplidas y el feto desde las 9 semanas hasta el nacimiento. Tenemos que el 80% de los casos de aborto están dentro de las primeras 12 semanas de gestación. ¿Qué va a suceder? Que hay una muerte del embrión o feto casi siempre antes de la expulsión espontánea. La mujer evidencia un sangrado y debido a que se da una necrosis tisular adyacente, esto estimula las contracciones uterinas, provocan dolor y se da la expulsión. Adicional a esto, una amenaza de aborto presenta un sangrado vaginal generalmente escaso durante las primeras 20 semanas de la gestación. Suele acompañarse de dolor en la espalda y en la parte baja del abdomen. Muchos casos no necesitan legrado, pero si no sucede por sí sola, se necesita tratamiento médico quirúrgico. En cuanto a las complicaciones, tenemos lo que son hemorragias, pudiendo llegar a un shock hipovolémico y fallecer. Tenemos infecciones, igualmente una sepsis y fallecer. Una perforación uterina cuando se realiza el curetaje o legrado uterino, que lo podemos ver en la imagen. Ahí tenemos el espéculo, la cureta, que es ese instrumento para retirar los restos, en este caso fetales. Y asimismo, lo que es una muerte materna. La siguiente es el embarazo ectópico. Entonces, aquí vamos a tener una implantación del óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina. En cuanto a la frecuencia, pues, más frecuente se da en la región ampular, que es el primer tercio de la trompa de falopio. Allí es donde se da el proceso de la unión del óvulo con el espermatozoide, que sería la fecundación. Por eso allí es el lugar más común. Como podemos ver en el gráfico, más o menos son 80% de los casos. Luego hay otros tipos, como por ejemplo el embarazo ectópico intramural, miometral o peritoneal, embarazo ectópico abdominal, embarazo ectópico cervical a nivel del cervix o cuello uterino, embarazo ectópico ístmico, embarazo ectópico ovárico, embarazo ectópico intersticial o cornual. Y pues también observamos cómo sería el embarazo con una implantación correcta en el endometrio. En cuanto a la etiología, vemos que se da por una anatomía normal de la trompa de falopio, también por un embarazo ectópico anterior, también por restauración de la fertilidad o para la esterilización, lo cual confiere mayor riesgo, una enfermedad de transmisión sexual anterior u otra infección tubárica que pueda distorsionar la anatomía normal de las trompas. También el uso de dispositivos intrauterinos o DIU y el tabaquismo. En cuanto a los problemas anatómicos, podemos nombrar la salpingitis o inflamación de la trompa, lo cual podría producir un embarazo ectópico. Asimismo, está el fumar y aquí tenemos los DIUs, que la probabilidad de quedar embarazada mientras se usa el dispositivo intrauterino es reducida. Sin embargo, si la mujer queda embarazada, lo más probable es que sea un embarazo ectópico. La ligadura de trompas, que comúnmente se le conoce como ligarse las trompas, también aumenta el riesgo. Vamos a ver el mecanismo fisiopatológico. El embarazo tubárico es el más representativo de la implantación ectópica, es el más común en la región ampular, como habíamos visto. En algunas ocasiones, la interrupción del embarazo es tan precoz que se resuelve por reabsorción espontánea, sin llegar a dar manifestaciones ni de amenorrea. O sea, está asintomática. La mujer ni siquiera se enteró de ello. Lo habitual, sin embargo, es que progrese hasta el segundo o tercer mes del embarazo. Una vez implantado el huevo en la trompa, las vellosidades invaden rápidamente el endosálpix, alcanzando la pared tubárica y el peritoneo. Esta penetración va acompañada de una proliferación vascular y de un hematoma peritubárico
o hematosalpinx. Esto puede evolucionar en tres cosas: en aborto tubárico, en rotura tubárica o un ectópico viable. Se puede dar el aborto justamente porque no se dan las condiciones como para que se dé como tal el embarazo. La rotura, puesto que ese crecimiento va a hacer que se rompa la trompa. Y el ectópico viable. En cuanto a las complicaciones, se puede dar el aborto tubárico, la ruptura de la trompa uterina, como bien habíamos visto, también ruptura del útero, anemia aguda por la hemorragia, el shock hipovolémico igualmente, o la muerte. El siguiente es la mola hidatiforme. Vemos que es un tipo de enfermedad trofoblástica gestacional que está caracterizada por la presencia de un crecimiento anormal que contiene un embrión no viable implantado y proliferante en el útero. Se lo puede considerar un tumor benigno que se desarrolla en el útero a causa de un embarazo no viable. Este inclusive podría transformarse en maligno. En nuestra paciente, para que nosotros tengamos una idea de cuál puede ser su diagnóstico, en la primera mitad del embarazo vamos a divisar si hay un crecimiento anormal del útero que no está acorde a las semanas, náuseas y vómitos, sangrado vaginal y presión arterial alta. Si se dan estos cuatro, pensaremos en una mola hidatiforme. Y en la parte izquierda vemos cómo esta especie de tumoración benigna está creciendo. En cuanto a la etiología, es poco clara y aquí tenemos factores de riesgo. Primero, el nivel socioeconómico bajo, edad sobre los 35-40 años y embarazos molares previos. En cuanto a los factores genéticos, encontramos primero fertilización de un huevo sin núcleo, sin ADN, que no es viable, también un cariotipo diploide de origen paterno. Aquí vamos a tener dos casos. El más común, con un 90%, es del 46XX. Lo que sucede es que el espermio del padre entra al óvulo que no tiene carga genética y se duplica. Entonces, este es el más común, podría tener 23Y y tendría, y si se duplica tendría 46YY, pero ese no es común. El más común es que tenga 23X, entra al óvulo, ese óvulo no tiene carga, se duplica y tiene 46XX. Y el otro 10%, como bien ahí lo observamos, es igual. El espermio del padre ingresa al óvulo sin la carga genética. Aquí tenemos dos espermios. Mecanismo fisiopatológico. Los embarazos molares por lo regular surgen de fertilizaciones cromosómicas anormales. Entonces aquí vamos a tener las molas completas y las molas parciales. Las completas, yendo al cuadro amarillo, su característica es que no es viable este embarazo y no presenta feto o embrión y contiene un cariotipo 46XX, que es el más común, o 46XY. Entonces, las molas completas a menudo tienen una composición cromosómica diploide. Estos usualmente son 46XX y resultan de la androgénesis, lo que significa que ambos conjuntos de cromosomas son de origen paterno. Los cromosomas del óvulo están ausentes o inactivados. El óvulo es fertilizado por un espermatozoide haploide que luego duplica sus propios cromosomas después de la meiosis. Como se ve en el gráfico, tenemos un espermatozoide de carga genética 23X. Vemos que ingresa al óvulo, el cual hay una inactivación del cromosoma materno. Una vez dentro, este se duplica en 46XX. Luego hay un proceso de duplicación celular y vemos que tiene 46XX. Ahora, en cuanto a las molas parciales, vemos que justamente se las llama así porque pueden ser viables y se acompaña de embrión, feto o saco gestacional con un cariotipo triploide 69XXY, que es el más común. Entonces, las molas parciales suelen tener un cariotipo triploide 69XXX, 69XXY o mucho menos comúnmente 69XYY. Cada uno de estos está compuesto por dos conjuntos haploides paternos de cromosomas contribuidos por dispermia y un conjunto haploide materno. Estos cigotos triploides dan lugar a cierto desarrollo embrionario. Sin embargo, en última instancia es una condición fetal letal. Los fetos que alcanzan edades avanzadas tienen una grave restricción de crecimiento, múltiples anomalías congénitas o ambas.
Como podemos observar en el gráfico, tenemos un óvulo que tiene una carga 23X de la madre. Y aquí ingresan dos espermatozoides. Se pueden dar varias combinaciones, pero la más común es que entre uno 23X y otro 23Y. Luego podemos ver allí cómo se da en la diandria y se da células triploides, cromosomas maternos y paternos. Tenemos 69XXY. Finalmente, en cuanto a las complicaciones, tenemos sepsis, hipertiroidismo, distrés respiratorio, preeclampsia, hemorragia y coagulación intravascular diseminada. Recordemos que para identificar una mole hidatiforme revisábamos 4 aspectos. Primero, que el tamaño de uterino es anormal. Lo segundo era los sangrados vaginales. Entonces vemos aquí que podría complicarse en una hemorragia. Vimos también la hipertensión arterial, entonces por eso se manifiesta en preeclampsia. Y finalmente las náuseas y los vómitos. Muchas gracias.